saluda Rinconet. Estamos con el Maestro de Luz y con Amado Vudú. ¿Cómo están? Un abrazo a los tres y un lujo volver a estar en una edición de este programa. Muchísimas Hola, gracias. Julia, qué lindo. Hola Julia, qué bueno. Hola, ¿cómo están? Qué bueno. Se generó una tensión con Ari Lijalad. No vamos a volver sobre ese tema. Él sintió, en fin, un dolor intenso de que vos prefieras venir a este programa. Bueno, son cosas que pasan. Y poder seguir yendo al programa de Ari también. No vamos a poner ningún tipo de traba en ese sentido. Yo creo que hubo un canje de comida en el medio por mi persona. Eso es lo que cree Ari, así que el martes debería llegar con un strudel a Navarro para darle su parte a Ari. Vamos a ver si lo logramos. Quería que escuchemos un audio de una entrevista que le hizo María O'Donnell a Pichetto, muy interesante, sobre la opinión de Pichetto sobre la UH. ¿Atormentarla? Claro. ¿Pudiendo escuchar a Julia, vamos a escuchar a Pichetto? Exactamente. Julia quiere escuchar a Pichetto, pero con amigos. Es que vamos a reflexionar todos juntos. Exactamente. Bueno, después debatimos la UH, después la discutimos, la podemos sostener, incluso habría que incentivar que no tengan tantos hijos. ¿Quiénes? Dársela a aquellos que tienen dos, o no más de dos. Pero porque si no tienen un montón, pero lo único que hacen es generar mecanismos de pobreza más extrema. Pero bueno, es un tema muy puntual. Pero muy quiero puntual. entender bien esto, o sea, las sugerencias que tienen hijos las mujeres pobres para no cobrar... me busque la mierda, María, de esta hora de la mañana. Bien, ¿qué te pareció, Julia, esta reflexión sobre la UH? Bueno, un espanto como la trató a María O'Donnell, primero lo quiero decir, horrible lo que le dijo, pero además es falso lo que dice en relación a la supuesta circularidad entre la cantidad de plata que uno recibe, fundamentalmente mujeres, y el deseo de ser madres. O sea, hay una relación muy vinculada a una especie de machismo asociado a un asistencialismo antipopulista por otro lado, pero además falsa. Yo hace minutos tuiteaba un dato que lo fui a buscar, es parte de la ANSES. Bueno, acá Amado lo debe también tener muy presente. Estamos hablando de un promedio de 1,8 hijos a cargo para quienes perciben la UH, fundamentalmente mujeres, 98% mujeres, y de hecho más del 50%, el 52% tiene un hijo o hija, lo cual además demuestra que es falso de toda falsedad y que hay una constante estigmatización, y que en todo caso lo que tendríamos que discutir es esa asociación, y pensando ya en el 8M que transcurrió y también en una parte importante de la razón de esta nota, en esta asociación entre las mujeres y el cuidado, y por qué mayormente la OH termina además en cabeza de mujeres. Una discusión muy válida que incluso se dio en el 2009, cuando se planteaba, bueno, pero si la ponemos en cabeza de las mujeres nos vamos a responsabilizar aún más a las mujeres del cuidado, que ya de por sí cargan con eso de hecho. Claro. Finalmente se decidió que esa terminaba siendo una medida más práctica, más realista, más inteligente, porque en los hechos se hacen cargo y porque uno lo que tiene que garantizar es que los pibes y las pibas hasta 18 años tengan salud y tengan educación, y no hay mejor garantía que ellas, pero también es cierto que esa es una tarea en transformación y en deconstrucción. Y hay una letanía común en el pensamiento reaccionario, en nuestra derecha más terraplanista, que es repetir la palabra mágica planes, es que está hecha para indignar al indignado, ¿no? Hay que terminar con los planes, que también Pichetto dice que hay que terminar con los planes, hay que dar trabajo. En un momento la entrevista decía que había que sacarle plata a esos planes, nunca especificar, para darle a las pymes. Sí, son los mismos que dicen que no tenemos plan. Claro. Pero eso ¿a qué se referirán con planes, Amado? Vos, digamos, porque siempre escuchamos eso, y en realidad la mayor erogación es a UH, ¿no? En lo que es el gasto social.
Y jubilación. Y jubilación, Yo claro. te diría que es ponerle un nombre de estigmatización a ni siquiera saben qué es. Acá hay una cuestión, ¿no? Que se quejan de los planes como si hubiera puestos de trabajo corriendo a la gente por la calle y pudiéramos pensar que alguien no trabaja porque no quiere. Sí. La verdad que está dando vuelta todo el sentido, pero es tan grave la cuestión de machista y patriarcal que señalaba Julia, que me parece que cualquier análisis que podamos hacer queda por detrás de esa cuestión que merece mucho más respeto, ¿no? Y vos fíjate que hay una correlación entre lo que se dice de la UH y el trato que se dispensa a la periodista. Sí. Entonces no queda muy claro y lamentablemente queda muy claro una cuestión que es horrible. Habría que preguntarle qué pasa si lo buscan a otra hora, porque dijo no me busca no sé qué a la mañana. Claro. Sí, la mierda a la mañana, sí. Pero, Sí. Pero además está esta idea de los incentivos de decir, digamos, si nosotros dejáramos de subsidiar los hospitales, la gente no se enfermaría. claro. Así como que las personas hacen las cosas para recibir la ayuda que el Estado les brinda. Julia, vos me habías hablado antes de estar al aire de un programa que votó el Congreso de Estados Unidos, que entrega una cierta suma de dinero a personas que ganan hasta tanto, ¿no? Digamos que son esas ideas que en general a nuestra derecha le parece que incentiva el ocio y se la van a gastar en Fanta con vino. ¿Cómo es esa Sí, iniciativa? varias cosas. En primer lugar, no son planes, es política de ingresos. Y la política de ingresos o de transferencia de ingresos es una política universalizada en distintas economías, no es patrimonio del populismo, ¿no? Incluso mal llamado populismo. Y por otro lado, lo que agrego es, ellos no creen en la política de ingresos, no creen que sea efectiva, y va a contramano de la propia evidencia empírica, lo que siempre nos pasa con los liberales. Pero por otro lado, lo que es paradójico es que van destruyendo en sus propios planes económicos, eso sí son planes económicos, la propia fuente de generación de puestos de trabajo genuinos, porque son destructores de generación de empleo, no solo de empleo, sino de la generación del empleo, que después necesita de esa política de ingresos para poder solventar la vida, lisa y llanamente, con lo cual es tremendamente paradójico con su propia manera de pensar y de actuar cuando son gobierno. Y cuando digo que es una política de ingresos, la política de ingresos es una forma de política económica universalizada, y no es una política asistencial, es una política económica. Lo digo con el caso de Estados Unidos, que vos me estás citando. Biden logró que se apruebe el paquete de 1,9 billones de dólares, y están repartiendo, básicamente, lo podríamos contar sin decir quién, podríamos decir, se están repartiendo cheques individuales de $1.400 para el 90% de la población de un país, que son personas que ganan menos de $80.000 anuales. Y vos me tenés que decir cuál es el país, y nadie se va a imaginar que podría llegar a ser Estados Unidos. Claro. Bueno, es Claro. en Estados Unidos. Nadie- No solo sí, eso, Julia, nadie están que no estudie un poco. agregando, digamos, una especie de suma muy parecida a la UH, al subsidio por desempleo, que tiene que ver con los hijos y con las hijas. Se están distribuyendo fondos a los estados y a las ciudades más chicas de Estados Unidos. Se está poniendo plata para cupones de comida, un aumento del 15%, en fin. Podríamos desagregar el plan aprobado por el Congreso, y realmente es sorprendente que sea Estados Unidos. Totalmente. Y ahí vos decías, ¿no? Esto que la evidencia empírica, porque resulta que estos liberales, o como quieras llamarlo, dicen que el problema es el populismo, el peronismo. Pero cuando uno revisa la historia económica de Argentina, cada vez que se sentaron ellos, chocaron la calecita. Y después tiene que venir a rescatarlo o a rearmarlo el populismo. Bueno, digamos, los gobiernos serios, como el de Cambiemos, no solo destruye empleo en lo absoluto, sino que destruye empleo formal, transforma empleo formal en los trucos estos digamos, destruye asalariados que se convierten en emprendedores, como los llaman ellos, ¿no? El tipo
que no tiene ningún tipo de precarizado, derechos. le diría yo. Precarizado, exactamente, pero ellos prefieren... A lo que ellos llaman emprendedor, yo le diría precarizado. Precarizado. Entonces, generan, digamos, el destruyen... problema de las ideas de Cambiemos es que nunca ellos deberían tomar la precaución de nunca gobernar. Son ideas que erosionan muy bien, pero que gobiernan muy mal. Porque tienen en la cabeza de las personas, que el Estado se corra, que dejen hacer al emprendedor, todas esas cosas suenan muy bien. El único error que cometen es que cada tanto gobiernan. Sí, déjeme agregar que fue la chica que nos gusta, para usar la jerga de este programa, la que publicó en su libro, sinceramente, el aumento de los planes durante el macrismo. Sí. Y fue en ese momento un dato, no quiero citarlo mal, pero estaba en torno a los 500.000 planes o 500.000 casos, que fue un dato que la verdad que no circulaba en la prensa local, nadie se había fijado en ese dato. De hecho, estábamos todos muy preocupados por la destrucción de empleo y hasta, si había algún tipo de asistencia que por lo menos repartan algo, así lo veíamos, hasta que Cristina lo puso blanco sobre negro y dijo, nosotros que prácticamente eliminamos el plan Jefes y Jefas, que era focalizado, que tenía que ver con la salida de la crisis del 2001, que inauguró Dualde y Chiche Dualde, que finalmente hicimos la UH, que es universal y que no está asociada a eso, al clientelismo, a pesar de que permanentemente se vincula al kirchnerismo con algún tipo de plan clientelar asociado a los planes sociales, que pusimos de progresar. Nosotros redujimos la cantidad de planes y vino Macri y lo aumentó. Entonces, en realidad, los que necesitan de ese tipo de asistencia para poder hacer convivir una sociedad excluyente con algún tipo de paz social que no signifique una revuelta por hambre, los que necesitan eso son ellos. Entonces sí me parece, importante remarcarlo, porque cuando Cristina lo dijo yo recuerdo muy claramente que no era un dato circulando y que todos abrimos los ojos diciendo, claro, encima esto se sostiene con represión y con planes sociales, solamente para atenuar el hambre, porque la indigencia por otro lado aumentó durante el macrismo. Bueno, es tan cierto lo que decís, porque las políticas que llevamos adelante generaron 5 millones de puestos de trabajo formal, que se destruyeron gran cantidad de ellos durante el macrismo. Y por eso se pudieron reducir aquellas políticas que tenían que ver con sostener los ingresos, como vos decís, políticas de ingreso de parte de la población. Sí, exactamente. Me parece que hay una parte del proceso económico que está asociada a estas políticas de ingresos, y sin ir más lejos, la UH y el Progresar están aumentando en este contexto, y el Progresar tuvo un aumento el día jueves, si no me equivoco, y tuvo un aumento del 40% en sus becas, cuando el macrismo, hablando de meritocracia, lo había hecho meritocráticamente. Tenía que ver con el desempeño, el desenvolvimiento de los pibes y de las pibas de entre 18 y 24 años, para ver si seguían o no seguían en el plan. Y por otro lado, la idea de las moratorias, que hace a la idea de la jubilación universal, también es producto del kirchnerismo, moratorias que el mismo Duhovne dijo que eran la razón de la inviabilidad del sistema previsional, o sea, teníamos que seguir teniendo una parte de la población, muchas de esas mujeres, y vuelvo al tema que quizás nos convocó inicialmente, que es el 8M y las tareas de cuidado de las mujeres que trabajaron toda su vida, muchas como amas de casa, o en algunos casos trabajando fuera de su hogar, pero sin tener registración, fundamentalmente por ser mujeres o para hacer tareas feminizadas, que en general no tienen registración, como por ejemplo el servicio doméstico, o el trabajo de costureras, que es un trabajo típico. No pueden jubilarse al final de la vida porque no tienen la cantidad de aportes, y esa posible jubilación, ese derecho, lo generó Cristina. Y fue el macrismo el que directamente le puso tope, y hubo movilizaciones en junio de 2019 por el tope a la moratoria provisional en cantidad de años, que básicamente dejaba afuera una gran cantidad de mujeres para poder acceder a ese derecho. Además de estar totalmente de acuerdo, me emociona un montón lo que decís. Justo hoy acabo de terminar un trabajo de recopilación de esa época. Vos sabés que a fin del 2007... o sea, cuando la moratoria había entrado en régimen, el 87% de los casi 2 millones de argentinas y argentinos que habían accedido a la jubilación eran mujeres.
Así que para nosotros fue una política con perspectiva de género y que además cuando dicen es sustentable el sistema jubilatorio, yo humildemente creo que lo único importante en la sustentabilidad de un sistema jubilatorio son las viejas y los viejos. Claro. Y que la cuestión de los recursos y las finanzas tienen que ser, digamos, analizadas cómo se articulan, pero no cómo determinan dejar afuera, como pasó cuando asumió Néstor, casi el 50% de la población, ¿no? Sí, además hay una mirada permanentemente desde lo contributivo. Para los que están del otro lado, el sistema previsional se financia una parte por lo contributivo, que son los aportes y contribuciones de quienes tienen una relación de dependencia formal, y luego una parte por rentas generales, podríamos decir, que son impuestos a las ganancias, IVA y todos los impuestos que pone el Tesoro en ANSES para que se pueda llegar a financiar. Ahora, yo le propongo, miremos lo contributivo, perfecto, miremoslo, porque ahí lo que tenés es claramente empleo no registrado, y no es que es transversal el empleo no registrado, no da igual en cualquier sector, hay claramente bolsones de empleo no registrado, un desafío que yo creo que todavía hay que poner primera y abordarlo en serio. Y ni hablar de lo que significa, bueno, el no aporte por distintos momentos, por periodos, esa entrar y salir del registro y el no registro para una gran cantidad de personas. Entonces, si miramos lo contributivo, yo diría hay que terminar mirando el sistema de aportes del mundo empresarial. El drama además... Pero además pasa algo en esto que señala Julia, que los sistemas previsionales van a requerir recursos que no vengan del mundo del trabajo, sí o sí. Ya los y eso va a haber que asumirlo o estaremos dejando cada vez más a la intemperie a gran parte de los adultos y las adultas mayores del país, que son el 17% de la población. Esa es la única política pública que se le requiere que sea un compartimento estanco. Sí, y me parece que esa es una visión que tenemos que trabajar para terminar. Ya hay muchos oyentes escuchando que mandan saludos y bueno, Julia, dicen que fenómena esta mujer como opina. Que están mandando por WhatsApp. Gracias. Yo además lo que creo, siempre se dijo que no había perspectiva de género, que Cristina no era feminista, que se le dijeron muchas cosas a ella, incluso por su posición en algún momento personal, que obviamente cambió desde una mirada política, como la enorme dirigente política que es, en relación al aborto. Y cuando uno va a mirar medidas concretas en términos de política económica, particularmente la moratoria, que para mí es un antes y un después, yo creo que no hay política más feminista que la moratoria, que es reconocer el trabajo no remunerado al final de la vida, cuando ya el mercado te descartó, por otro lado, porque el fin de la moratoria que quiso hacer el macrismo era como un castigo patriarcal, no solo no te reconocí durante la vida, sino que tampoco te lo reconozco ahora. O sea, vas a ser siempre el descarte de la sociedad, y en algún punto hay un orden de lo simbólico que tiene que ver con ser parte de un sistema, con que te reconozcan trabajador o trabajadora, que es relevante. No es lo mismo la PUAN, la pensión única para adultos mayores, que una jubilación. Sobre todo con nuestra historia y el peronismo y lo que significa el acceso a la jubilación. Entonces ahí me parece que hay un cruce entre género y política económica y política previsional que hay que saber reconocer. Bueno, yo creo... Esperá, y la PUAN además le subió 5 años a las mujeres de acceso. Absolutamente. Sí. O sea, es totalmente como lo está planteando Julia, porque no solo puso en funcionamiento un, entre comillas, derecho de menor calidad, porque el sistema jubilatorio es un lugar donde debiéramos encontrarnos todos los argentinos y argentinos, sino que además a las mujeres directamente les aumentó 5 años para poder acceder a esa prestación. La PUAN es la unión civil. La PUAN es como la unión civil al matrimonio igualitario. Nosotros, mirá, esto que decía Julia, las medidas concretas de Cristina siempre han tenido una profundidad de visión de género. Por eso cuando peyorativamente decían la jubilación para amas de casa, a la moratoria, nosotros sacábamos pecho y lo asumíamos como realmente como que era algo que había que reconocer. Sí, y la UH es un precio de referencia para si hay alguien economista que nos esté escuchando.
sabrá que cuando hablas de precio de referencia estás hablando de un valor que sirve para que lo otro no se mueva muy lejos, los otros valores no se muevan muy lejos. Es un precio de referencia para la inserción al mercado de trabajo de las mujeres, que son las que fundamentalmente la cobran en un 98%, y finalmente ofició como eso, más allá de su real función asociada a la salud y la educación de los pibes y pibas menores de 18 años. Hay ahí también un empoderamiento y una autonomía hacia todas las mujeres que perciben la UH. Bueno, es común escuchar furias de empresarios, sobre todo del lado de Juntos por el Cambio, diciendo no consiguen peones, no consiguen mano de obra, no consiguen gente. La última vez fue en Misiones que se pudrían las naranjas en el piso porque no conseguían gente para levantar, y la razón era la UH, decir, che, porque si no iban a perder. Primero es, si los contratás en relación de dependencia, no van a necesitar a UH, van a tener las asignaciones familiares del sueldo. Pero después es esto de decir, ¿cuán poco le pagás como para que el dejar de percibir un ingreso como la UH sea una razón para rechazar un laburo? Sí, exactamente. No consigo gente para mi plantación de algodón. Exactamente, yo veo ahí una política muy clara y la registración del servicio doméstico que se votó, que salió en 2014. Absolutamente, sí. Que también es otra política clara. Entonces me parece que hay que mirarlo desde ese lugar. Muchas de las discusiones que tenemos hoy, que yo siempre digo que son la etapa superior del feminismo, es la etapa que discute economía. En términos de, no sé si importancia, en términos de lo que molesta. Creo que lo que más les molesta a los empresarios es la discusión de la economía asociada a el tiempo. Siempre me cuentan que en la ley de teletrabajo el principal punto que generó resistencia, una ley que por otro lado pasó desapercibida, y creo que por eso pasó, porque si no se hubiera armado bardo y tal vez no salía. Pero el punto que más resistencia generó en las cámaras empresariales era el de la interrupción de la jornada de trabajo por tareas de cuidado. Y particularmente nosotras desde el CEPA, cuando medimos el aumento de las horas de cuidado en personas que hacen teletrabajo, es decir, que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo, lo que encontramos es que el aumento en las tareas de cuidado fue del 100%, se duplicaron. Entonces ahí lo que encontrás es, bueno, una resistencia muy clara de te acepto el aborto, te la dejo pasar, ni una menos, bueno, está bien, sí, pelean por su vida, miran para un costado, está claro, tampoco es que se comprometen. Ahora, que me discutas el tiempo y el valor de ese tiempo, claro, no, que claramente yo no te lo voy a pagar, bueno, eso es imposible. Bueno, es el próximo paso. Por eso es el próximo paso. Julia, ¿a vos te parece que el movimiento feminista, o sea, las mujeres, no como movimiento, han jerarquizado tanto la UH como la moratoria jubilatoria como hechos que han priorizado el ingreso femenino en la distribución? Yo creo que no en el momento. Yo no tengo quizás memoria del momento exacto, y si hubo quienes realmente lo valoran de esa manera, tampoco quiero ser injusta, pero me preguntás por el movimiento feminista, yo no veo que en aquel entonces, en donde además por otro lado no había un movimiento feminista consolidado como ahora, que la cuarta ola arrancó en 2014 y se consolidó en 2015, la UH fue 2009 y la moratoria jubilatoria fueron ahí, y la última fue en 2014, pero yo no veo que en aquel entonces esos fueran parte de un patrimonio de conquistas y avances en materia de derechos en este sentido. Sí, ahora eso claramente está dentro de un haber, y es contabilizado como eso, aún si en ese momento no fue conceptualizado de esa manera. Y ahí yo lo defiendo a muerte, porque finalmente lo que hizo Cristina y lo que hicimos en el marco del proyecto político fue hacer políticas para que la gente
pudiera salir de la pobreza, pudiera superar la línea de pobreza absolutamente arbitraria, entre paréntesis. Y mayormente quienes protagonizan los hogares pobres son mujeres, y son jefas de hogares mujeres. Entonces, en un país tan desigual, y cuya desigualdad está tan atravesada por la cuestión de género, hacer política de ingresos es en algún punto mejorar la calidad de vida de las mujeres, y distintas identidades sexuales también, feminizadas. No, es cierto, igual de todos modos, que en un movimiento que está luchando por defender el derecho a proteger su vida, la parte económica entiendo que tiene una relevancia que venga después, ¿no? Totalmente. En términos de desafíos, nosotros tenemos desafíos en todos los frentes, claro, y muy diferentes. Y por momentos pareciera con distintas urgencias, aunque yo también creo que esto es en algún punto se plantea como una urgencia. Hay una realidad, la tasa de actividad, que es la cantidad de mujeres que salen a buscar laburo, es decir, que forman parte del mercado de trabajo, ya sea formal o informal, es 20 puntos más baja en las mujeres que en los varones. Y hablo en términos binarios porque así son las estadísticas. O sea, los varones tienen un 70% de tasa de actividad, las mujeres un 50%. Hace 70 años esto era todavía peor. Mucho peor, claro. Y con la pandemia se agravó profundamente la caída de la tasa de actividad de las mujeres hasta caer 11% respecto de ese muy magro 50% que acabo de mencionar. Entonces ahí lo que te encontrás es que en un contexto en donde tenés que volver a tu casa porque hay una pandemia, porque hay aislamiento, finalmente tenés un retroceso en materia de la responsabilización del cuidado de parte de las mujeres, lo cual impacta en una menor tasa de actividad y también impacta en menor cantidad de horas trabajadas con remuneración, porque la brecha salarial suele ser interpretada como esa comparación entre dos casos aislados, diría, comparo varón, caso A, con mujer, caso B, trabajando en el mismo lugar de trabajo y haciendo una función similar, al estilo de igual remuneración por igual tarea, y entonces eso no se cumple, hay un 27% menos de remuneración para la mujer que el varón. Bueno, falso, esa no es la explicación de la brecha salarial, eso puede ser una parte. Acá el problema es la masa salarial de las mujeres, que fundamentalmente se compone por menor valor por hora de su profesión, de lo que hacen, de lo que hacemos, porque nuestras horas de trabajo valen menos, porque fundamentalmente las tareas que hacemos tienen que ver con tareas de cuidado y en el mercado vale menos, por eso digo que es una discusión de valoración en el mundo capitalista. ¿Vale más el servicio doméstico que un trabajo administrativo en una empresa petrolera? Bueno, revisémoslo. Y por otro lado, porque trabajan menos horas. Claro. Las mujeres en la EPH, la encuesta permanente de hogares, sale el dato de que por semana trabajan menos horas que los varones, remuneradas. O sea, salen menos a laburar, por ende, van a tener siempre una diferencia de ingresos en términos agregados respecto a los varones. Entonces, la realización de tareas de cuidado tiene su correlato económico, finalmente, no es gratis. Absolutamente. Bueno, pero hay un montón de desafíos, no necesariamente el económico es el menos urgente. Así que me parece que haces un gran laburo de desasnar, sobre todo de desasnarnos a los varones. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy de las que piensa que es con varones. Gran mayoría pensamos eso. Y me parece que hay una parte muy importante de la discusión económica que necesita de esta apropiación y esta democratización de algunos conceptos. Porque además creo que no hay forma de seguir discutiendo estos temas sino con todos y con todas. Esto lo digo desde la convicción. Y me parece que los datos de la pandemia además nos ponen en un lugar por momentos incómodo, que es, lo conversábamos con vos, sí. Rinconet, antes una frase de Dora, que vos la habías entrevistado, sí. Si no me equivoco, en donde ella decía la paradoja: tenemos un gobierno popular que tiene Ministerio de Géneros a nivel nacional, a nivel provincial, direcciones de género, tiene una política, a ver, se votó el aborto legal y para eso hubo que juntar votos, no fue que pasó por el Congreso y ya, y sin embargo la agarró la peor pandemia
la peor crisis en el marco de la pandemia y tenemos los peores datos en materia de brechas, en materia de tasa de desocupación, en materia de responsabilización del cuidado a cargo de las mujeres. Entonces, estamos en un momento muy complejo. Absolutamente. Bueno, Julia, muchísimas gracias. Te volveremos a llamar. Nos encanta que nos desasnes y que no baje los brazos, digamos, con nosotros. Que sí, por favor. Que Yo, sí. lo único que me parece muy raro de esto es que ahora me voy a escuchar el domingo a la mañana. Pero, ¿sabes qué? Eso me parece increíble. Pero estadísticamente mejoran. De hecho, estamos escuchándote un domingo a la mañana y consideramos que es mucho mejor ahora domingo que el viernes pasado. Totalmente. Es que en Es un ese viaje en el tiempo el tiempo. programa dura. Claro. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia. Un gran abrazo. Gracias a ustedes y excelente lo que hacen. Un abrazo. Gracias. Chao, un beso. Bueno, hablábamos con Julia Estrada, economista, doctora en Desarrollo Económico, directora del Grupo Provincia y analista económica y directora del Centro CEPA. Centro CEPA que Espectacular. Espectacular. Si no lo siguen, síganlo, tienen su cuenta en Twitter y los informes son brillantes, lejos de los econochantas, como lo llama Kestelon y Scaletta a los